Entonces, luego de que ya vimos el HTML de nuestra calculadora, entonces ahora vamos a agregarle lo que es la interacción. Entonces, para eso necesitamos agregar código JavaScript a nuestra página para que el usuario pueda interactuar con nuestra calculadora. Primero vamos a agregar para esto vamos a agregar un archivo JavaScript. Venimos acá al editor y creamos un nombre de un archivo JavaScript cualquiera. En mi caso yo le llamaré main.js. Y vamos a incluir ese archivo main.js al index o a nuestro código de la calculadora acá. Si recuerdan, como les había mencionado, siempre es buena práctica poner los archivos JavaScript al final del código HTML, aquí debajo en la etiqueta body, antes de cerrar la etiqueta body. Entonces, para eso vamos a usar la etiqueta script, ¿verdad? src, y en esa etiqueta script src vamos a colocar el nombre de nuestro archivo main.js. Luego grabamos, ¿verdad? Y le damos acá refresh a nuestra página. Verificamos que no haya ningún error en la consola, ¿verdad? Ningún error de red. Y luego entonces vamos a agregar interacción, vamos a agregar código aquí y vamos a ver cómo funciona nuestra página. Entonces vamos a agregar este pedacito de código acá para darnos cuenta que nuestro archivo está cargando de manera exitosa. Y aquí tenemos el log que imprimió nuestro archivo, en el archivo main en la línea 2, ¿verdad? Ahí está el código, que es este que está acá. Entonces eso nos da a entender de que nuestro archivo cargó bien, o sea, la página cargó bien nuestro archivo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros necesitamos agregar interacción. Entonces, ¿cómo el usuario interactúa a través de nuestras aplicaciones? Bueno, cada elemento HTML nos ofrece a nosotros una serie de eventos que nosotros podemos escuchar esos eventos y luego en base a esos eventos nosotros podemos crear interacción en la página. Entonces, ¿cuáles son esos eventos? Bueno, cuando por ejemplo el usuario posiciona el mouse encima de un elemento, eso es un evento. Cuando el usuario cliquea sobre un elemento, ese es otro evento. Cuando el usuario cambia el texto de una caja de texto, de un input, eso es otro evento. Y así cada elemento HTML tiene un sinnúmero de eventos que podemos utilizar en nuestro código para agregar la interacción que nosotros necesitemos. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Sencillo. Acá en nuestro archivo index tenemos nuestros botones, ¿verdad? Y para fines de hacer nuestra prueba, vamos a agregarle una interacción a este botón de la C que está aquí, ¿verdad? Y para eso vamos a utilizar un atributo que tienen los elementos HTML que se llama onClick, ¿verdad? OnClick. Entonces, en el onClick, aquí yo puedo pasar código JavaScript que se ejecuta. Yo puedo decir, por ejemplo, console log, este es el botón C, ¿verdad? Grabamos eso y le damos refresh acá. Si mostramos nuestra consola y le damos al botoncito C, vamos a ver que se va a imprimir este mensaje en la consola. Y ya si se fijan, estamos agregando un poquito de interacción. Ya cuando damos un clic en el botón, ya podemos ejecutar una línea de código en nuestro archivo. Ahora, ¿qué sucede? Esto no nos sirve de mucho, ¿verdad? Porque no podemos tirar todo el código de nuestra aplicación dentro de estos atributos. Entonces, sí podemos hacer lo siguiente. Podemos definir código acá en estos archivos y amarrar ese código con la interacción de los componentes HTML. Bien, para eso vamos a ver ahora un elemento del lenguaje JavaScript que no habíamos visto, que son las llamadas, amigas nuestras, que lo vamos a ver hasta en la sopa, las llamadas funciones. ¿Y qué son las funciones?
Las funciones son bloques de código reutilizables. Me devuelvo. Las funciones son bloques de códigos reutilizables. Y en esos bloques de código yo puedo escribir lógica de programación o algún tipo de interacción que yo quiera realizar en mi página y poder reutilizarla a través de otros elementos, a través de múltiples elementos en el HTML. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una función y las funciones en JavaScript se crean se utiliza una palabra reservada del lenguaje un poquito difícil de recordar, que es función. Nada difícil, eso es muy claro. Luego de que yo defino función, luego que uso mi palabra reservada función, luego escribo el nombre que yo quiero para esa función. Entonces vamos a llamarle, en este caso, imprimir mensaje. Bien, luego esa función me acepta argumentos o no, pero yo hago y luego del nombre se le ponen unos paréntesis y se le abre el cuerpo de la función con una llave. Aquí la función me puede aceptar parámetros, ¿verdad? Y esos parámetros pueden ser n. Yo puedo mandar por ahí todos los parámetros que yo quisiera. Entonces, en este caso, como yo quiero imprimir el mensaje, yo voy acá a recibir una variable por argumento que se llama mensaje. Perdón, está mal escrito aquí. Mensaje. Mensaje, ¿verdad? Y lo único que yo voy a hacer es, este mensaje sería un argumento. Vamos a ver ahora qué sería el argumento. Y aquí decimos console log mensaje. Vamos a hacer esa pequeña función y vamos a utilizarla en nuestro archivo HTML para ver cómo funciona. Bien, entonces acá, en vez de yo hacer ahora un clic console log y el mensaje que quiero mandar, yo hago acá y digo imprimir mensaje, que así se llama nuestra función, y por aquí pasamos un texto, ¿verdad? Este es el C botón. Le damos save, refresh acá, mostramos nuestra consola y cuando hacemos clic acá, si se fijan, ahí está el código imprimiéndose. Este es el save button y ese se ejecuta ese log viene de la línea 5 del archivo main.js, que es el cuerpo de nuestra función. Lo interesante de las funciones es precisamente de que tú puedes tener un bloque de código que tú pudieras reutilizarlo a través de la aplicación. Por ejemplo, en el caso nuestro, ahora mismo vamos a crear funciones para estas operaciones que tenemos acá, y en base a esas funciones vamos a ir agregando la interacción al código. Entonces, como le decía, funciones. Hay otras formas en JavaScript de declarar funciones. Por ejemplo, las funciones pueden ser lo que le llaman funciones anónimas, que son funciones que no tienen nombre. Eso es útil cuando, por ejemplo, yo necesito hacer algún tipo de interacción en el código que no me requiera nombre en la función, pero eso lo vamos a ver más para adelante para no crear un poquito de ruido con eso ahora mismo. Hay otra forma de declarar funciones en JavaScript y almacenarlas en variables, que sería decir, por ejemplo, variable función, o vamos a poner imprimir número, y yo puedo decir que eso es una función, y esa es otra forma de declarar funciones en JavaScript. Y aquí decimos, por ejemplo, console log número. Aquí recibimos los argumentos, y esta sería otra forma de declarar funciones en JavaScript.
Para fines nuestros, ahora mismo vamos a usar este tipo. Luego en una clase más avanzada vamos a ver cómo usamos esto, que esto luego nos vamos a dar cuenta que es un poquito más handy para crear las funciones, estas funciones que se le llaman funciones flecha o tipo flecha o arrow functions, y vamos a ver luego cómo hacemos uso más viable de este tipo de funciones. Pero para los fines nuestros de completar la práctica que estamos haciendo, vamos a utilizar este tipo de funciones porque es un poquito más fácil para recordar. Entonces ahora vamos a proceder a agregar funcionalidad a nuestra calculadora utilizando funciones.